Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de venir a este lugar para aprender, entender y conocer, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. La conferencia se llama ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es una pregunta que muchísima gente se hace y hay muchas discusiones. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Entonces, hoy vamos a platicar de cuál es la iglesia verdadera. Y voy a empezar con Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas, ¿dónde? Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a entrar al tema. Vamos a hablar primero de lo que todos hablan o deben de hablar en relación a lo que es una iglesia. O sea, lo que todo mundo dice de lo que es una iglesia. Y no podemos estar más que de acuerdo, porque es algo muy general lo que es iglesia, ¿ok? La palabra iglesia, en un sentido tradicional, ¿qué significados tiene? ¿Qué significados tiene? ¿Qué se les ocurre? Cuando alguien dice iglesia, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Un lugar donde se reúnen, casa de Dios, grupo de personas creyentes. Muy bien, muy bien. Tiene varios significados que están interrelacionados. Vamos a ver estos significados. Inciso A, un edificio de culto cristiano. Inciso B, la asamblea de fieles cristianos. Inciso C, en otro sentido, la institución eclesiástica o el gobierno de la iglesia, como es el caso del Vaticano. Ciudad del Vaticano, no sé quiénes han ido a Ciudad del Vaticano. Tuve la fortuna el año pasado de ir. Y este año, ¿no? ¿Cuándo fui? Este año, sí, este año. Y lo consideran ellos ahí como la institución de gobierno de la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente a cuál iglesia asiste, únicamente, ¿qué es lo que ellos te dicen? Pues a la iglesia bautista, a la iglesia católica, a la iglesia pentecostés, alguna otra denominación, refiriéndose casi siempre a una denominación o a un edificio. Entonces, cuando dicen ¿a qué iglesia vas?, están hablando de una ¿qué? Denominación o un ¿qué? Edificio. Podemos decir que la iglesia está conformada en dos formas o diseños. Digan conmigo, dos formas o diseños en términos generales. Primera, la iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo. O sea, todos los hijos de Dios, independientemente si son bautistas, si son pentecosteses, de la organización o que no vayan a ninguna, siempre y cuando sean hijos de Dios, sean creyentes, son o forman parte de la iglesia ¿qué? Universal. Ok. Segundo, la iglesia local es un cuerpo de creyentes que se reúnen en un área geográfica específica. Voy a leer Romanos 16:5. La primera parte dice: saludad también a la iglesia de su casa. Pablo se refiere a la iglesia en su casa, no se refiere a un edificio, sino que se refiere a un cuerpo de ¿qué? De creyentes. Ok. Tengo una pregunta fácil para usted, así de rapidito. ¿El cuerpo de Cristo por quién está formado? ¿El cuerpo de Cristo por quién está formado? A ver, ¿por quién? ¿Por quién? Por todos aquellos que están en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por quién está formado? Por todos los creyentes, desde la resurrección de Cristo hasta el día de hoy.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, podemos decir que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación. De acuerdo con la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, son todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación. Somos miembros de una sola iglesia universal en miles de iglesias locales. Otra vez, somos una sola iglesia universal en las miles de iglesias locales. Entonces, una cosa es la iglesia universal, que está conformada por ¿quién dijimos? ¿Por quién? Por todos los que creen en Cristo. Que si van a esta iglesia local o que si van a la otra, eso no. Lo que nos une es la sangre de Cristo, ¿verdad? El haber nacido de nuevo, ser hijos de Dios. Y nos congregamos en miles de iglesias locales en todo el mundo. Estamos, o millones, no sé cómo, si lleguemos a millones, pero cientos de miles yo creo que sí. Muy bien, ¿sí quedó claro? ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Alguien tiene una duda? Ok, ahora sí, vamos a entrar a la revelación. Vamos a entrar a la primera parte que se pone interesante. Vamos a entrar a la revelación. Primer pregunta de mesa. Primer pregunta de mesa. Cuando Jesús mencionó en 2 ocasiones la palabra iglesia, en Mateo 16:18 y Mateo 18:17, no lo dijo por casualidad. Mencionó la palabra iglesia. ¿Por qué y para qué mencionó la palabra iglesia? Explíquenlo brevemente, tienen 5 minutos, corre tiempo. Muy bien. Les voy a explicar los próximos 5 minutos de dónde sacó Jesús la palabra iglesia. Pongan atención, ahora sí, volteen para acá, ya acomoden sus sillas para acá, ahora sí. Voltéense otra vez volteando para acá, denle la espalda a quien le tengan que dar. Ok. Iglesia era una palabra utilizada por los griegos, egipcios y el mundo conquistado por Alejandro Magno para convocar y discutir asuntos de orden político y de gobierno. ¿Ya lo vieron? Ok. Lo voy a seguir explicando, denme chance. En el ámbito del mundo europeo occidental, helenístico, la palabra iglesia denotaba o era una asamblea o reunión de ciudadanos congregados debido a una convocatoria pública, generalmente el llamado de un mensajero oficial o heraldo para asuntos usualmente de orden político. O sea, era una reunión, era una asamblea con los ciudadanos para tratar asuntos de orden ¿qué? De gobierno y político. Esa era una reunión de iglesia. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué es el periodo helenístico? En este periodo helenístico fue cuando surgió la palabra iglesia. ¿Entre qué año y qué año? ¿Alguien sabe cuál es el periodo helenístico? Ok, ahí va. Es una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites cronológicos vienen marcados por 2 grandes acontecimientos políticos. La muerte de Alejandro Magno, 323 antes de Cristo, digan conmigo 323. Y el suicidio de la última soberana de este periodo helenístico, que era Cleopatra de Egipto, y su amante Marco Antonio tras su derrota en la batalla de Asio, 30 antes de Cristo. Digan 30. 323 al 30, más o menos son 300 años que duró el periodo ¿qué? Helenístico. En ese periodo era
cuando los asuntos de gobierno y políticos se hacían con los ciudadanos en las grandes plazas para determinar cosas del gobierno, cosas de la política, y a esa reunión se le llamaba iglesia. Sigo. En Atenas, la iglesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Del griego eclesia, asamblea, se derivó también una palabra del hebreo moderno, que es la palabra neset, que significa parlamento. ¿Qué significa qué? Parlamento. Ahí está, por ejemplo, en las diferentes naciones están las cámaras. Por ejemplo, en México, Cámara de Diputados y Cámara de ¿qué? De Senadores. En los Estados Unidos, ¿cómo se llaman en los Estados Unidos de Norteamérica? El Senado es cámara alta, cámara baja, les dicen. En Inglaterra, todos tienen reuniones de ¿qué? De parlamento. Eso eran reuniones de iglesia. De ahí viene la palabra. Sigo. La palabra iglesia para Jesús describía exactamente el verdadero sentido de los nuevos integrantes del reino de Dios: tener mentalidad de Estado y a la vez de gente libre. O sea, cuando Jesús escogió esta palabra, describía lo que Jesús quería describir. Iglesia fue la palabra exacta que encontró Jesús para tratar asuntos de ¿qué? ¿De su qué? De su gobierno de los cielos en la tierra. El verdadero sentido que le dio Jesucristo a la iglesia es que debe ser un estado. Otra vez, repito. Iglesia fue la palabra exacta que encontró Jesucristo para describir ¿qué cosa? El gobierno ¿de dónde? De los cielos. ¿En dónde? En la tierra. La iglesia le estaba dando a Jesús un sentido de estado. ¿Por qué? ¿Alguien me lo quiere contestar? ¿Por qué Jesús agarró esta palabra que tiene que ver con formar un gobierno, formar un estado? ¿Por qué? Porque se rigen leyes para tener una orden. ¿Por qué Jesús escogió la palabra iglesia? Porque la palabra iglesia es una palabra muy fuerte. Era una palabra donde se reunían para tratar asuntos de estado, asuntos de gobierno, asuntos políticos, donde se determinaba el rumbo de las naciones. Por ejemplo, si la nación iba a la guerra o no iba a la guerra. Eran reuniones de iglesia donde los ciudadanos más prominentes participaban y opinaban. ¿Por qué Jesús escogió esta palabra? ¿Por qué qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice muy bien, fíjense lo que les puse aquí. ¿Por qué? Porque se supone que como hijos de Dios y miembros del reino de Dios, tenemos el poder y tenemos el llamado de conquistar y regular el reino de los hombres. Wow. Todas las personas que no son hijos de Dios, ellos forman parte ¿de qué? ¿Del reino de qué? De los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se. Nosotros fuimos llamados para pasar de las tinieblas a su luz admirable. Así dice la Escritura. Entonces, ¿por qué mencionó? ¿Por qué sacó la palabra iglesia? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Él, como miembros del reino de Él,
tenemos el poder y el llamado para conquistar. ¿A quién tenemos que conquistar? A las personas que están sin Cristo. Ellos forman parte del reino ¿de quién? De los hombres. Y conquistar y regular ese reino. Desafortunadamente, ¿quién es el que regula todas las cosas en las naciones? El reino de los hombres. El reino de los hombres. ¿Influenciado por quién? Por el reino de las tinieblas. ¿Sí saben cuántos reinos hay? Miren, ahí les va. El reino de los hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a orar y que se le acercó Satanás? ¿Qué le dijo? Le enseñó todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo? Todo esto te voy a dar si tú ¿qué? Si tú postrado me adoras. ¿Te acuerdas que le dijo eso? Le ofreció ¿qué? El reino ¿de quién? De los hombres. Y Satanás forma la cabeza del reino de las tinieblas. El Padre nuestro, ¿qué dice? A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros ¿qué? Tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en los. Entonces, el reino de los cielos, cuando viene a la tierra, cuando la cultura del reino de los cielos viene a la tierra, aquí en la tierra se llama reino de Dios. Entonces está el reino de las tinieblas, el reino de los hombres, el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos viene a la tierra, es el reino de Dios. La cultura de los cielos a la tierra. ¿Sí le estamos entendiendo? ¿Por qué mencionó entonces la palabra iglesia? Porque él estaba formando que el reino de Dios tuviera dominio sobre quién. Sobre el reino de quién. De los hombres. ¿Sobre el reino de quién? De los hombres. Nosotros no nos peleamos con el reino de las tinieblas. Nosotros no hacemos guerra. ¿Por qué? Porque Jesucristo los venció en la cruz. ¿Sí te acuerdas que Jesucristo venció en la cruz? ¿O no te acuerdas? Así empezamos a leer ahorita, ¿no? Así empezamos la conferencia, ¿o no? ¿Sí o no? A ver otra vez. Los veo así con cara de what. ¿Me pueden poner Efesios 1:22, Chuy, por favor, que fue el primerito? ¿Ya? Dice, a ver qué dice. ¿Y sometió qué? A ver, ven Felipe, a ver, léelo tú Felipe, en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23. Ya. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sometió todas las cosas bajo quién? ¿Bajo quién? ¿Bajo los pies de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo habita en todo. Ok, sigo. Debemos dejar de pensar en la iglesia como una religión, como un club bíblico, como un centro motivacional o como un lugar obligado porque hay que ir. Tenemos que dejar de pensar así. ¿Por qué? Debemos de ver a la iglesia como un lugar para discutir y acordar la manera de establecer la cultura de los cielos en la tierra, como una embajada, y yo verme como un embajador. Es el tiempo de empezar a ver a la iglesia como un estado, como una nación, como un reino. ¿Sí me estoy dando a entender? Los veo con cara de mucha incredulidad, así como, ¿será?
¿Será? Así que poco. Señores, todos nosotros fuimos enseñados a ver la iglesia como un asunto de religión. Jesucristo nunca lo pensó, no lo diseñó así. Él escogió una palabra bien complicada y dijo: yo estoy escogiendo personas que tengan mentalidad, cultura, entendimiento de las leyes del gobierno de los cielos y que lo establezcan aquí en la tierra. Yo quiero que se reúnan para que puedan cambiar las cosas aquí en la tierra. Por eso debemos dejar de ver a la iglesia como una religión, como un club, como un centro. Ay, es que yo voy para sentirme motivado, para que llenar el tanque de gasolina y me aguante toda la semana. No, aquí no es gasolinera, brother. No sé si me estoy dando a entender. La palabra griega eclesia fue usada por Jesús para describir el estatus de sus seguidores. Por eso Roma los perseguía. ¿Por qué no quería Roma a los cristianos? ¿Por qué los quemaban? ¿Por qué los metían a los leones en los coliseos? ¿Por qué? Porque Roma entendió que los cristianos traían un mensaje de establecer una nación, de establecer una cultura, de establecer un estado diferente al de Roma. Por eso no los querían, por eso los perseguían, porque ellos no se presentaban como un asunto de religión. Para ellos ser cristiano no era una religión, ser cristianos era algo muy diferente, que es lo que vamos a seguir viendo ahorita. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. Sigo. Iglesia era una asamblea elegida con el propósito de gobernar y quien debería tomar las decisiones fundamentales, políticas y judiciales. Cuando los discípulos escucharon a Jesús usar esa palabra para lo que él estaba edificando, indudablemente que estaban conscientes de sus implicaciones en lo que respecta a la autoridad política. O sea, cuando los discípulos oyeron que Jesús mencionó la palabra iglesia, ¡pum!, ellos ya sabían de qué estaba hablando. Fue la primera vez que Jesús la usó y ellos dijeron: ya sé lo que él viene. Él viene a traer otra nación dentro de estas naciones. Viene a traer otra cultura dentro de estas culturas. Viene a traer otro reino dentro de estos reinos. Viene a traer un imperio dentro de estos imperios. Viene a traer otra cosa diferente dentro de todo lo que hay. Y Roma por eso no los quería. Por eso los perseguía. ¿Por qué? Porque Roma entendía la palabra iglesia. Porque la palabra iglesia era una palabra donde las personas que representaban otro reino, otra nación, se ponían de acuerdo para establecer su cultura y conquistar culturalmente a ese lugar donde estaban. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, vamos a ver si es cierto. Jesús pudo haber usado la palabra sinagoga, del griego sinagoga, que era un término muy usual para reunión. Sinagoga significa reunión. De hecho, la palabra sinagoga, una de sus traducciones es el vocablo manada, como una manada de ganado, una manada de ovejas. Obviamente la palabra sinagoga no tenía ninguna implicación política que le podía ser atribuida a esa reunión. ¿Por qué Roma no perseguía a los judíos? ¿Por qué Roma no perseguía a los judíos? Los tenía esclavos ya, los tenía ahí dominados, pero ¿por qué no los mataba?
porque ellos nada más hacían sus reuniones, no les afectaba. Pero los cristianos usaban la palabra iglesia y sus reuniones no eran reuniones, eran estrategias para establecer otro imperio dentro de Roma. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me estoy dando a entender? O sea, decían, no, espérame, los judíos pues ya los tenemos dominados, no hay necesidad de matarlos. Ellos hacen sus sinagogas, sus reunioncitas. No traen ningún problema. Los que nos traen problemas son los cristianos, porque esos tienen reuniones de iglesia. Jesús escogió la palabra iglesia, una palabra rica en connotaciones políticas. ¿Ya lo entendimos hasta aquí? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, vamos a entrar ahora a la revelación de la revelación. Vamos a neuronas espirituales, ahora sí trabajando, por favor. Todos listos. Pregunta número 2 de mesa. Pregunta número 2 de mesa. En pantalla, por favor, señores. Aparte de todo lo que ya dijimos, ¿qué más es la iglesia? ¿Cuál es su función y responsabilidad? Explíquenlo brevemente. Aparte de lo que ya dijimos, no me lo repitan ya. No me digan, no, pues que la iglesia es la reunión para establecer la... No, ya no. Eso ya no me lo pongan, ya lo dijimos. Aparte de todo lo que ya dijimos, ¿qué más se les ocurre a ustedes que es la iglesia? ¿Cuál es su función y su responsabilidad? Corre tiempo, platíquenlo entre mesa. Corre tiempo. Ahí si le quieren poner musiquita a los de cabina, póngansela. Hicieron su máximo esfuerzo, los felicito. De veras, no, todo lo que respondieron está bien, pero es dentro de lo mismo que ya hemos hablado. O sea, está bien, pero la pregunta va en el sentido de que de todo lo que ya se dijo, de todo lo que ya se sabe, todo lo que ya hemos manejado durante todo, ¿qué más es la iglesia? ¿Cuál es su función y responsabilidad? Entonces, voy a decirlo muy brevemente, porque luego va a venir la tercera y última pregunta de mesa, ya para ligar todo. La respuesta es: la iglesia es una estructura humana y espiritual que tiene por función y responsabilidad convertir algo eterno e invisible en algo visible, que es todo lo relacionado de Dios para la humanidad en cada generación. Otra vez, ¿cuál es su función y su responsabilidad? Convertir lo eterno y lo invisible en algo visible, en algo tangible para nuestra generación. Otra vez, ¿cuál es la función y la responsabilidad? ¿Convertir qué? Lo invisible. Lo invisible y lo eterno, ¿en qué? En algo visible, en algo tangible para la humanidad. Sigo. La gracia es algo eterno e invisible y genera poder para nosotros, para que en ese poder podamos hacer lo invisible visible. Otra vez, la gracia, o sea, estamos hablando de la gracia, lo que es la gracia, es algo eterno, es algo que invisible, y eso genera poder para nosotros. ¿Para qué? Para que en ese poder podamos hacer lo que, lo invisible, lo podamos hacer ¿qué? Visible. Entonces, a ver, voy a hacer un resumen hasta aquí. La iglesia es todos los creyentes que tienen a Cristo en su corazón, formamos parte de la iglesia universal. Y cuando nos congregamos en nuestras ciudades, somos iglesias locales. Eso lo dije al principio, ¿sí o no?
¿Qué más es la iglesia? La iglesia es una palabra que usó el Señor Jesús, que la sacó del periodo helenístico, que fue del 30 al 330 aproximadamente antes de él, que tenía connotaciones políticas. Cuando Jesucristo habló de la palabra iglesia, estaba hablando de un grupo de personas que se reunieran para que vieran la manera de establecer el gobierno de los cielos en la tierra. Por eso Roma no los quería. Todo eso se los expliqué ahorita. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Ahora estamos entrando ya a la revelación de la revelación. Ya vamos a profundizar más. Y ahora lo que quiero que profundicemos es ¿cuál es su función y responsabilidad? Su función y responsabilidad es convertir lo invisible y lo eterno en algo que visible y tangible para nosotros, para nuestra generación. ¿Sí lo entendimos? Ok. Tercer y última pregunta de mesa. ¿Hay iglesias buenas y malas y por qué? Explíquenlo brevemente. Les voy a dar bien poquito tiempo porque esa es muy rápida la respuesta. ¿Hay iglesias buenas? ¿Hay iglesias malas y por qué? Explíquenlo brevemente. Antes de entrar, a ver, levanten la mano los que digan que hay iglesias buenas y malas. Que digan, sí, sí hay buenas y malas. Ok, bajen la mano. Ahora los que digan que no hay iglesias ni buenas ni malas. Ok, está dividido. Ok, la respuesta es, no hay iglesias buenas o malas. Solo hay iglesias o no hay. Lo voy a explicar de la siguiente manera. O sea, ahí va, otra vez. No hay iglesia buena ni mala. Simplemente hay o no hay iglesia. Lo explico de la siguiente manera. Ténganme paciencia, por favor. Una lavadora, si se descompone, deja de lavar. Deja de ser lavadora. O sea, ya no lava. O sea, debe ser por descripción una lavadora. Por descripción una lavadora. Sigo, denme chance. Algo que está diseñado para hacer y hacer y no hace las cosas para lo que fue diseñado, aunque tenga el diseño, deja de ser porque no lo hizo. Otra vez. Algo que está diseñado para hacer y hacer y no hace las cosas para lo que fue diseñado, aunque tenga el diseño, deja de ser porque no lo hizo. Lo voy a seguir explicando con esta pregunta. ¿Qué es un cristiano o cómo lo definirías? ¿Qué es un cristiano o cómo lo definirías? ¿Qué es un cristiano o cómo definirías un cristiano? Ser seguidor de Cristo. ¿Qué es un cristiano o cómo lo definirías? Alguien que dice yo soy cristiano, ¿cómo lo definirías? Seguir los pasos de Cristo, David. ¿Que vive bajo quién? El que cree y vive bajo las enseñanzas de Cristo. ¿Perdón? Un mártir. ¿Qué es un cristiano? Un radical. ¿Alguien que qué? Alguien que refleja a Cristo muy bien. Alguien que fue llamado afuera para gobernar. Alguien que hace la voluntad y la vida de Cristo. El que tiene fe y obras, porque la fe sin obras, como címbalo que retiñe. Ok, ¿qué más? Los que mueren en su carne, el que hace su función. Muy bien, voy a avanzarle. Un cristiano es alguien que genera Cristo en su vida. No es alguien intentando. A esto se le llama
creyentes por descripción. Otra vez, un cristiano es alguien que genera ¿qué? Cristo en su vida. No es alguien intentando. Esto se le llama creyente por descripción. Estamos en un mover de Dios donde ser hijo de Dios es descriptivo. ¿Qué significa un hijo de Dios descriptivo? O sea, ¿qué es un creyente que es descriptivo? Aquel que está haciendo su asignación, aquel que lo demuestra. ¿Qué es un creyente o qué significa ser un hijo de Dios descriptivo? ¿Alguien que se parece a Dios? A ver, ¿qué es ser un hijo de Dios descriptivo? El que hace su voluntad y la practica. Ok, aquí tengo una respuesta. Ya voy, ahora sí se va a poner bueno. Voy a empezar a juntar todo. Ahora sí, pongan atención. Es cuando mediante tu vida y acciones expones o expresas la vida de Jesucristo en tu entorno diario. Otra vez, ¿qué es un hijo de Dios descriptivo? Es cuando mediante tu vida y acciones expones o expresas la vida de Jesucristo en tu vida, en tu entorno diario. ¿Sí me di a entender? Ok. Esta sí se la saben. Romanos 12:12. A ver, ven Felipe, léela en voz fuerte, por favor. Todos, Romanos 12:12 a las 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según lo que acabamos de leer, gracias Felipe, debo transformarme. Pregunta, ¿por qué debo ser un transformador? ¿Por qué debo ser un transformer? ¿Por qué debo ser un transformador? ¿Qué es un transformador? A ver, los ingenieros, ¿qué es un transformador? ¿Por qué debo ser un transformador? Ahí dice que no me conforme, sino que me transforme. ¿Por qué debo ser un transformador? Ok, todos están respondiendo muy bien. Para que funcione el mecanismo eterno diseñado para estar entre el cielo y la tierra. Otra vez, ¿por qué me debo transformar? Para que funcione el mecanismo eterno diseñado para estar entre el cielo y la tierra. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas aquí en la tierra donde lo invisible, lo eterno, lo hacen visible, lo hacen tangible. Y yo no voy a poder participar de la iglesia si no soy un transformador. O sea, si no soy alguien que está funcionando en ese mecanismo que está diseñado para estar entre el cielo y la tierra. Yo no estoy diseñado para estar en el cielo. Yo no estoy diseñado para estar en la tierra. Yo estoy diseñado para ser un transformador de lo que está pasando en el cielo y traerlo aquí en la tierra. Por eso me debo de transformar. Un transformador es un ¿qué? Instrumento donde enchufa Dios el cielo y la tierra. Y esos instrumentos deben estar debidamente coordinados cada uno. A ese lugar donde los instrumentos se coordinan para funcionar correctamente, ¿cómo se le llama? La iglesia. Otra vez, póngamela. Un transformador, o sea, tú tienes que ser un transformador.
Es que es un instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Para qué somos instrumentos? Es donde enchufa Dios el cielo y la tierra. O sea, Dios no manda ángeles. Nosotros somos los transformadores, somos el enchufe entre el cielo y la tierra. Tú estás diseñado para ser un transformer, un enchufe. Eres un instrumento. Ese instrumento debe de estar debidamente coordinado con otros instrumentos. Y a ese lugar donde los instrumentos se coordinan para funcionar, para coordinarnos, para poder establecer la cultura de los cielos en la tierra, se le llama iglesia. La iglesia es un poder transformador siempre y cuando los instrumentos sean transformadores. Pero si un transformador ya no transforma, deja de ser ¿qué? Transformador. O sea, ya no transforma. Y si ya no transforma, ¿qué pasa con la iglesia? Otra vez, si los instrumentos que deben de ser transformadores no transforman, ¿qué pasa con esa iglesia donde están esos instrumentos pero ya no transforman? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esa iglesia? Nada. Simplemente no es iglesia. Porque no hay iglesias buenas o malas. Simplemente hay o no hay iglesia. Es que esa iglesia es buena, es que esa iglesia es mala. No, no hay buenas ni malas. Es que es o no es iglesia. O sea, transforman o no transforman. No sé si me estoy dando a entender. Sigo. La iglesia es el medio de acceso de Dios al mundo. Y cuando no hay acceso, no es que la iglesia sea mala, simplemente no es iglesia. Mira, les voy a poner un ejemplo. Todas las bocinas del lado derecho, los que son muy técnicos y muy buenos por ahí, no están funcionando. Nada más estamos funcionando con las del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una conexión, algo allá en un tablero que no alcanzó a enchufarse, que no alcanzó a transformar lo que tenía que transformar. Entonces los ingenieros nos dijeron, no, pues es que ¿va a haber o no va a haber? No es que medio haya, no es medio iglesia, no es que medio enchufa, no es que medio transforma. Simplemente acá sí hay y acá no hay, punto. No sé si me di a entender. O sea, o hay acceso a Dios o no hay acceso. O sea, la iglesia ¿es ese medio o no es ese medio? Nada más. Entonces, ahí va, listos. Entonces, digan conmigo, entonces, cuando un grupo de hijos de Dios se congregan, alaban con canciones, hay predicaciones, hay estudios bíblicos, recogen ofrendas, oran, pero no son transformadores, no son el medio de acceso de Dios al mundo, no se enchufa el cielo y la tierra, no son iglesia. Entonces, si no son iglesia, ¿qué son? Sinagogas evangélicas
o congres. No son iglesia. Se parece, pero no es lo mismo. Digan conmigo, se parece, pero no es lo mismo. Otra vez, señores, si no somos transformadores, si no somos el medio de acceso al mundo, si no se enchufa el cielo y la tierra, aunque hagas lo que hagas y traigas a quien traigas del otro lado del mundo, no es iglesia. Es una sinagoga evangélica, es una congregación, pero no es iglesia. Dios no está en el asunto o cuestión de cómo nosotros vemos su iglesia, sino en la medida de lo que producimos como iglesia. Y esto no se dice, eso se ve, o sea, es algo descriptivo. Otra vez, Dios no está en el asunto cuestión de cómo vemos nosotros su iglesia, porque nosotros somos buenísimos para eso. ¿Cómo viste la iglesia? ¿Cómo ves la iglesia? No, es que yo siento que le falta santidad. Es que yo siento que le falta a la alabanza, como que no oran los de la alabanza, están muy en la carne. No, es que yo siento que ese brother que predica en esa iglesia tiene que traer por lo menos corbata. Eso de andar con tenis blancos y playeritas. Es que eso de poner mesas y que toman cafecito es la carne. Nosotros andamos en ese negocio, nosotros. Y vamos y empezamos a calificar. Y empezamos a decir, no, es que esto está mal. En eso Dios no está. Dios está en otro tema. Nosotros andamos en esos temas, los humanos. Y no, es que el sonido está muy fuerte. Es que no hay un declinatorio ahí para que cuando llegues te hinques, te tires al piso y te pongas a orar y a llorar. Es que las hermanas vienen muy escotadas, muy enseña todo. Hay gente que llega con sombrero y no se lo quita. Son muy irrespetuosos. Llegan con sus sombreritos y no se los quitan. ¿Qué es eso? Y cachuchas allá atrás, ya rápido. Ese es nuestro negocio. Eso es lo humano. Dios no está en eso. Dios no ve así la iglesia. Dios lo ve como un asunto descriptivo. Eso es lo que Él ve. ¿Qué es lo que quiero decir? De nada sirve tener una lavadora que no lava. Se parece, pero no es lo mismo. De nada sirve tener un vehículo que no se mueve. Se parece, pero no es lo mismo. De nada sirve tener una pantalla que no te da una imagen. Se parece, pero no es lo mismo. De nada sirve estar en una sinagoga evangélica, en una congregación que no es iglesia. Se parece, pero no es lo mismo. ¿Hay servicios a Dios o no los hay? Puedes hacer muchas cosas que parecen, pero no es lo mismo. El reino no es un asunto de comida, de bebida, de vestido. Es un asunto de a quién estás realmente exponiendo con tu vida diaria. No las 2 horas de la reunión, sino tu vida diaria. ¿A quién transmites? ¿A quién expones? En las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso es iglesia. De manera descriptiva. Si un grupo de creyentes que se catalogan como iglesia pueden tener muchas funciones y muchas responsabilidades, pero si no convierten
lo eterno e invisible en algo visible, entonces parecen iglesia, pero no son iglesia. El tener muchas funciones y responsabilidades no hacen a una congregación iglesia. El tener predicaciones, alabanzas, consejería, oraciones, reuniones todos los días, no hacen a una congregación iglesia. El pertenecer a una organización religiosa, estar en una denominación, tener afuera un letrero del edificio, del lugar de reunión que diga iglesia, no hacen a una congregación iglesia. Oye, Ernesto, ¿y por qué no le ponemos un letrero que diga aquí iglesia? Porque nosotros somos la iglesia. Y no tengo problemas que se le ponga ningún letrero. Somos iglesia. Pero la iglesia no es el auditorio. La iglesia no es la liturgia. No es cómo acomodamos las mesas, las canciones, qué tanto volumen le damos, cuánto duramos. La iglesia tiene que ver con la vida de Cristo, exponiéndola en nuestro caminar diario. Eso es iglesia. Es de manera descriptiva. ¿Por qué dices que es lavadora? Porque lava. ¿Por qué dices que el niño a 1 año de edad ya camina? Porque camina. ¿Por qué dices que el niño ya nada? Porque nada. ¿Por qué dices que es iglesia? Porque está haciendo de manera tangible y visible lo eterno y lo invisible. Lo está trayendo a la tierra y la gente está viendo a Cristo. Están transformando, transformen, están enchufando el cielo y la tierra. ¿De qué te sirve tener un transformador que no transforma? Es que el transformador es este transformador. ¿Por qué no funciona? No sé, pero no transforma. No pasa la corriente, no llega como debe de llegar. ¿Qué es lo que hace a un grupo de creyentes iglesia? ¿Qué es lo que hace a un grupo de creyentes iglesia? Cuando saben que sus vidas ya no les pertenecen, sino que son propiedad del Creador. Cuando tú sabes que tu vida ya no te pertenece a ti, estás listo para ser transformador. Cuando te des cuenta que tú no eres dueño de ti, tú tienes un dueño y se llama Jesucristo. Cuando te caiga el 20 y digas, yo ya no me mando solo, yo tengo un jefe, se llama Jesucristo. Cuando sabes que hay un diseño divino personal y corporativo y es una necesidad para ti vivir en esa realidad. Hay un diseño divino para tu vida y hay un diseño corporativo para esta iglesia. Y es una necesidad vivir en esa realidad. Para mí es una necesidad vivir en esa realidad. Lo necesito. Mira, estos días nos quedábamos arreglando el lugar aquí hasta las 11, 12 de la noche. Los últimos días ya estábamos. Y no, hombre, no teníamos el aire acondicionado. Llegaba mojado. ¿Sabes qué era lo primero? Mi necesidad. Llegar a la casa y bañarme. O sea, llegar a bañarme y acostarme así. O sea, prender el aire, meterme a bañar y era una necesidad. Cuando uno tiene la necesidad, así como de tomar agua cuando estás sediento de sed, de dormir que te estás cayendo de sueño, o bañarte porque no te aguantas ni tú solo. Y cuando tienes la necesidad de vivir tu diseño,
Decirle a Dios: Señor, yo quiero vivir eso, es que necesito vivir en tu diseño. ¿Estás listo para transformar? Cuando viven para establecer la cultura de los cielos en la tierra sin buscar beneficios personales. Cuando se les revela que forman parte de una nación espiritual, piensan y actúan como ciudadanos y embajadores de esa nación, o sea, mentalidad de Estado. Cuando saben que tienen el poder y llamado de conquistar y regular el reino de los hombres. Cuando ya no ven a la iglesia como una religión, como un club bíblico, como un centro motivacional, sino como un punto de reunión para discutir, para acordar la manera de extender la cultura de los cielos en la tierra. Cuando ves la iglesia como embajada y tú te ves como embajador. Wow. Imagínate que nos saludáramos: buenos días, señor embajador. Buenos días, señora embajadora. ¿Por qué? Porque somos la embajada y todos somos ministros competentes de un nuevo pacto. Todos, no algunos. Cuando participas en la función y responsabilidad de convertir lo eterno e invisible en algo visible para nuestra generación. Mira, hay quienes se la pasan orando por las generaciones. Ay, Señor, te pido, brother, la mejor manera que podemos servir a nuestra generación es mostrándoles lo eterno y lo invisible de manera tangible. Que puedan ver la eternidad de Cristo en tu vida. Ya terminé casi. Podemos estar muchos creyentes en el mismo lugar, pero unos están en una congregación y otros estamos en una iglesia. Aquí, en este lugar, todos estamos en las mismas lugares, los del aire, las mesas, sillas, pero unos de los que están aquí tienen una mentalidad de iglesia. Y otros que están aquí tienen mentalidad de congregación, tienen mentalidad de sinagoga evangélica. Y estamos todos juntos. Y somos hijos de Dios, todos, porque ya tenemos a Cristo. Somos parte de la iglesia universal. Pero unos somos iglesia y otros son sinagoga. Unos somos iglesia y otros son congre. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que un instrumento sí transforma y el otro instrumento igualito no transforma. Se parece, pero no es lo mismo. Oye, pues yo veo que es una lavadora, pero no lava. Pero yo veo que es un vehículo, pero no corre, no camina. Pero es una pantalla, pero no se le ve nada. Parece transformador, pero no transforma. Parece iglesia, pero no es. Y no estoy diciendo, por eso le dije, no hay iglesias buenas o malas. ¿Por qué? Porque en estos, los que estamos aquí, no sé cuántos de los que estamos aquí somos iglesia y no sé cuántos de los que están aquí son sinagoga. Pero no me corresponde a mí. Ese es un asunto entre Dios y tú, porque Él realmente quiere que seas un transformador. Porque si no eres un transformador, si no eres el enchufe entre el cielo y la tierra, si no puedes traer lo invisible, lo eterno aquí a la tierra, de nada nos va a servir querer hacer reuniones de iglesia, querer establecer la cultura de los cielos en la tierra a través de reuniones de iglesia, porque ni siquiera transformadores somos. Y termino con esto. Congregación e iglesia se parecen, pero no es lo mismo. Y termino con esta pregunta:
¿Dónde estás? ¿En una congregación o en una iglesia? Termino. Vamos